Em, pues esta sesión creo que decidí hacerla un poco después de tener conversaciones con Sara hace un año cuando estaba aquí en Kew Gardens, em, que estábamos hablando un poco del trofismo de las orquídeas y de las micorrizas. Normalmente cuando se habla de orquídeas se habla de la ecología en cuanto a polinizadores, porque las orquídeas tienen estos especialismos y estos mecanismos que han evolucionado que son bastante complejos e interesantes. Pero por otro lado, las orquídeas también tienen relaciones bueno, bastante características con ciertos grupos de hongos, que es lo que quiero hablar hoy. Yo trabajé con micorrizas de orquídeas para mi segunda tesis del máster, con la que trabajé con Cypripedium calceolus, que también tenemos en España, y Anacanthis morio, que también lo tenemos, o sea, especies europeas, que normalmente si veis la literatura sobre micorrizas, hay un sesgo con las especies europeas y australianas. Las especies tropicales pues son un poco aparte y no se han estudiado mucho, pero en cualquier caso, sí, esta presentación lo que pretende ser es un poco un overview y enseñar un poco, sí, cómo está el tema, un poco lo que hice y lo que hacemos también en Kew sobre micorrizas. Pero para empezar, a ver si me va. Vale, para empezar, simplemente introducir qué es característico de las semillas de las orquídeas. Y la característica principal es la ausencia de endospermo. Entonces, básicamente, la semilla de orquídeas es un embrión de muy pocas células que no tiene ningún tipo de reserva y tiene una testa que lo protege. Y a diferencia de muchas plantas, la germinación requiere de parasitismo obligado, o sea, las orquídeas tienen que parasitar un hongo y establecen un tipo de micorriza especial que se llama la micorriza de la orquídea. Y este hongo tiene que ser compatible y será el encargado de transferir el carbono necesario para empezar la germinación. Solo me constan dos excepciones en la familia de las orquídeas donde no se requiera esta relación fúngica. Así que está ampliamente distribuida en esta familia. Por otro lado, la germinación de las orquídeas también es bastante extraña, porque no germinan directamente y desarrollan en una plántula, sino que pasan por un estadio intermedio que se llama el protocormo. O sea, aquí en la figura podéis ver que, a ver, creo que podéis ver mi cursor. O sea, a los 10 días ves que hay una estructura globular, pues la semilla cuando germina genera esta estructura globular, que son unas cuantas células, a veces un poco amorfa. Y esta estructura lo que hace es establecer la simbiosis. Es una estructura que está optimizada para establecer esta simbiosis. Y del mismo modo, los protocormos desarrollan rizoides, que también es un poco, es característico de las orquídeas, y estos rizoides tienen exactamente la misma función, que es establecer, o sea, maximizar la superficie para poder conseguir y establecer las micorrizas de las orquídeas. Entonces, el protocormo también genera una estructura a posteriori que se llama la cresta dorsal, que es lo que tenéis aquí con FC, y de la cresta dorsal es donde van a salir las primeras hojas y las primeras raíces. Y generalmente cada etapa, o sea, el nombre de las etapas ya está estandarizado y normalmente son con números del 1 al 6. Y simplemente en la literatura, pues normalmente, sí, por convención se usa esa nomenclatura. Entonces, los hongos con los que las orquídeas establecen micorrizas acostumbran a ser hongos basidiomycetos de la clase de los agaricomycetes. Y entonces es un grupo bastante heterogéneo porque incluye principalmente dos órdenes, pero bueno, también hay un tercero que normalmente ocurre. En la literatura los encontraréis bajo el nombre de Rhizoctonias, Rhizoctonia-like fungi o Orchid mycorrhizal fungi. Y eso es porque la Rhizoctonia, el género Rhizoctonia como tal, es también un miembro de una de estas familias, de Ceratopasidiaceae.
y es un patógeno de plantas muy importante. Muchos de estos hongos tienen trofismos pues un poco, sí, diversos y también pueden cambiar. Por ejemplo, los dos géneros más importantes, que son Ceratobasidium y Tulasnella, que los podéis ver aquí, en general son saprófitos y también podrían ser o pueden actuar como patógenos oportunistas, entre otros. La característica de estos hongos es que, o sea, morfológicamente son muy fáciles de distinguir cuando los aíslas. Tienen unas hifas completamente rectas y entonces cuando ramifican, las ramas son completamente también perpendiculares normalmente y cómo crecen es muy característico si es Ceratobasidium o Tulasnella. En Ceratobasidium hace estos anillos concéntricos y en Tulasnella lo que, bueno, o lo llamamos de, bueno, forma de copo de nieve. Después hay otros géneros que son Sebacina serendipita y también Rúsula. Rúsula está en otro orden, está en rusulales. Y estos hongos no son los grupos más tradicionales, aunque normalmente en la literatura también se consideran como rhizoctonias. Sebacina y Rúsula también establecen ectomicorrizas, así que es un poco, bueno, depende de la planta con la que interactúen, pueden hacer una relación a la otra. Pero la característica de estos cuando interactúan con orquídeas es que son endomicorrizas, o sea, lo que hacen es penetrar dentro de la célula y hacen un ovillo de hifas súper enrolladas que se llaman pelotones. Y los pelotones son estructuras temporales, como con otras micorrizas. Las orquídeas, las células de las orquídeas digieren estas micorrizas y de esta manera es como obtienen el carbono. Y no solo el carbono, sino también fosfato, nitrógeno. Pero la característica es que es carbono en este caso. Vale. Entonces, ¿cómo establecen estas relaciones? Varía según el estadio de la planta y la temporalidad. Por ejemplo, estas relaciones, claro, he hablado de germinación, pero esto no quiere decir que las plantas adultas no puedan establecerlas. Las plantas adultas de prácticamente o de cualquier orquídea también pueden establecer micorrizas de las orquídeas. Entonces, las asociaciones pueden ser especialismos, que son bastante frecuentes, y generalmente el especialismo está bastante conservado entre géneros o entre tribus o subtribus. Por ejemplo, Cypripedium está relacionado con Tulasnella cystidiophora, pero bueno, cada género, cada especie tiene sus especies de hongos. En cualquier caso, estas relaciones pueden ir cambiando. Los especialismos a nivel de protocormo pueden después pasar a asociaciones con múltiples hongos o especies que ya pueden asociarse con múltiples hongos desde protocormo pueden también cambiar estas asociaciones. Eso no quiere decir, pero, que una sola planta no pueda estar asociada con más de una especie de hongo, más de una cepa de hongo. Hay muchos casos que tú cuando aíslas las micorrizas de las raíces, te salen aislados muy diferentes. Y estos aislados también dependen un poco de la temporalidad. Por ejemplo, en Europa, que tenemos las orquídeas que tienen, que durante el verano, la estación más seca y más cálida, están en reposo. En ese momento, por ejemplo, en general, pues no es el mejor momento para aislar las orquídeas. Es cuando están en crecimiento que se pueden aislar mejor. Por otro lado, también la distribución de las micorrizas se asocia directamente con la distribución de las orquídeas. Porque al requerir la orquídea de esa simbiosis, pues solo puede crecer si está el hongo presente. Y en este caso también, bueno, últimamente algunos autores están hipotetizando que las orquídeas también actúan como reservorio de estas especies de hongo, por lo que al hongo también le serviría para tener un sitio donde sobrevivir. Vale.
Entonces, hay muchos casos donde los grupos más tradicionales de micorrizas no son exactamente los que se asocian con la germinación o con las plantas adultas. Hay muchos casos de grupos de basidiomicetos, tanto basidiomicetos como ascomicetos, que también se han reportado como mediadores de la germinación. Pero si nos damos cuenta, aquí tenemos grupos que aquí sí que son más saprófitos o más, o que establecen ectomicorrizas. Por ejemplo, tenemos setas como el Coprinus y las trufas en ascomicetos que se han reportado en orquídeas europeas como mediadores de germinación. Por otro lado, los de antes, los grupos tradicionales, especialmente Sebacina y Rúsula, también son importantes ectomicorrizas. Y dentro de esos grupos también tenemos, y de estos menos tradicionales, tenemos hongos que son muy relevantes en cuanto al comercio. Hay cierta diferencia en la distribución de las orquídeas que se asocian con cada tipo de hongo. Por ejemplo, en las regiones temperadas normalmente las orquídeas las orquídeas que no se asocian con grupos tradicionales se asocian con ectomicorrizas. Y en regiones más tropicales se asocian con saprófitos. Y esto seguramente es simplemente por la temperatura y poder básicamente sobrevivir con el hongo en regiones tropicales, ser saprófito. En general entiendo que puede ayudar a subsistir a la orquídea más fácilmente. Cuando vemos esta relación de micorriza de las orquídeas, que es obligado, o sea, la microheterotrofía es obligada durante la germinación, pero en etapas adultas no tiene por qué serlo. Ciertos grupos, pero al tener ya esta predisposición a establecer las relaciones, pueden o han evolucionado para simplemente no poder fotosintetizar o perder la habilidad de fotosintetizar. Entonces, en orquídeas hay muchos grupos que son puramente micoterótrofos, y aquí tenemos unos cuantos ejemplos. Neotianidus avis y Epipodium aphyllum, el extremo, en la foto en el extremo izquierdo y en el extremo derecho, son orquídeas europeas, bastante usuales en nuestros bosques. Epipodium aphyllum es un poco más usual en Europa del Este, aunque Neotia sí que está muy distribuida. Y estos grupos sí que se asocian normalmente solo con ectomicorrizas. Entonces tenemos otros ejemplos como las gastrodias y las pseudovanilas. La pseudovanila es un poco especial, ahora hablaré un poco de ella, que se asocian con saprófitos, pero son saprófitos xilófagos, o sea, consumen madera muerta, son recicladores de los ecosistemas. Pseudovanila es un grupo muy curioso, es un género muy curioso. Está en Vaniloidy, que es la subfamilia de las vainillas. Recordemos que en orquídeas hay 5 subfamilias. Tienes Apostasioidy, Cypripedioidy, Vaniloidy, Epidendroidy y Orchidoidy. Vaniloidy es bastante raro porque dentro de ese grupo tienes muchos micoheterótrofos, pero el grupo más relevante es las vainillas, que son completamente distintas a cualquier otro miembro de ese grupo. Las pseudovanilas, como podéis ver, tienen hojas reducidas, pero tienen hojas y tienen tallos verdes, o sea que sí que pueden fotosintetizar. Pero la cuestión es que el tallo crece cada año, que es muy inusual. Por ejemplo, en vainilla nunca pasa, en la vainilla el tallo se conserva. Entonces, el nicho ecológico de las pseudovanillas es bastante peculiar
porque solo crece donde hay madera muerta, así que son organismos que solo, bueno, se establecen durante unos cuantos años y después ya mueren. Sí, y las semillas encontrarán nuevos lugares. Y entonces, finalmente, Xistorchis, que es un miembro de Orchidoides. Aquí hay representadas 3 de las subfamilias, pero, por ejemplo, en Apostasioides y en Cypripedioides sí que se ha demostrado una miqueterotrofia parcial. Porque, claro, lo que quiere decir que muchas orquídeas lo que hacen es no obtener solo el carbono de la autotrofia cuando son adultas y tienen hojas verdes, etcétera, etcétera, sino que tienen la habilidad de obtener carbono tanto de fotosíntesis como de carbono micoterótrofo, carbono de hongo. Y si os fijáis, hay un síndrome en general con las plantas micoterótrofas, que es que son aclorófilas, no tienen, bueno, han perdido la capacidad de sintetizar clorofila. Son afilas, no tienen ningún tipo de hoja, normalmente simplemente un tubérculo o un cormo que genera una inflorescencia y ya está. Y por otro lado, muchas veces las raíces también están modificadas y son coraloides. Raíces coraloides se encuentran en unos cuantos grupos de plantas, por ejemplo, en las cícadas. Las raíces coraloides sirven para establecer asociaciones con cianobacterias para fijar nitrógeno, pero en orquídeas, bueno, es simplemente para maximizar la superficie para poder establecer esas relaciones micoterótrofas. La micoterotrofía no es exclusiva de orquídeas, hay unos cuantos grupos, no demasiados, con miembros micoterótrofos, y en total en plantas hay unas 400 especies, que en verdad no son, yo creo que no son muchas. Para destacar la monotropa uniflora, que es una ericácea. Bueno, no sé si recordáis los tipos de micorrizas que existen en plantas. O sea, de los grupos principales tienes las ectomicorrizas, que son las plantas con plantas leñosas normalmente, ectendomicorrizas, que son con ciertos grupos de coníferas, y después tienes las micorrizas arbusculares, que se asocian con multitud, con un porcentaje muy elevado de plantas. Pero después tienes 2 familias que son bastante especiales. Una son las orquídeas, que establecen su propio tipo de micorriza, y después tienes las ericáceas, que establecen 3 tipos distintos de micorriza según el grupo que sean. En ericáceas tienes las micorrizas ericoides, que, por ejemplo, Erica establece este tipo, el género Erica establece este tipo de micorrizas, y después tienes las micorrizas monotropoides, que son características de la subfamilia Monotropoides en las ericáceas, y la familia Monotropoides simplemente está formada simplemente o exclusivamente por miembros micoterótrofos. Y finalmente tienes las micorrizas arbutoides, que, por ejemplo, Arbutus unedo, el género Arbutus, puede establecer estas micorrizas. Así que desde el punto de vista de las micorrizas, las ericáceas son una de las familias más interesantes y seguramente menos estudiadas. Pero por otro lado también tienes familias que son muy chulas, por ejemplo, las tismias en las burmaniáceas, o en las corseáceas, las laragnitis. Y si os fijáis, a mí lo que siempre me resulta curioso es que estos grupos, las flores muchas veces parecen hongos ya en sí. O sea, son muy distintas a lo que consideraríamos una flor estándar de angiosperma. Pero el síndrome es el mismo que en las orquídeas. O sea, aclorófilas, afilas y muchas veces también con esas raíces coraloides. Pero la gran pregunta es un poco, vale, pues tienes estas orquídeas que han evolucionado para depender exclusivamente de los hongos, de las micorrizas de las orquídeas. Pero ¿qué pasa con las orquídeas que tienen hojas? ¿Qué pasa con las que pueden en principio fotosintetizar? Y estos autores, por ejemplo, se hicieron esa pregunta. Después es simplemente un poco un review. Entonces, dependiendo de la abundancia de carbono 13, se puede saber qué tipo de asociación establece esa orquídea. Las orquídeas que establecen asociaciones con saprófitos
tienen más abundancia de carbono 13 que todos los otros grupos. Y lo mismo con las ectomicorrizas, que cuando las branquias están entre los saprófitos y los autótrofos. Y después tienes las orquídeas mixotróficas, que son esas que pueden establecer tanto autotrofía como micoheterotrofía. Es como una micoheterotrofía facultativa, en cierto modo. Y entonces, pues según el grado de micoheterotrofía que establezcan, pues pueden ser, sí, pueden tener más o menos abundancia de carbono 13. Y finalmente, la pregunta es, las orquídeas que a priori no se conoce que sean mixótrofas o que pueden establecer micoheterotrofía, la pregunta es si pueden obtener carbono de los hongos directamente, de estos hongos endofíticos de las rhizoctonias. Y claro, en la literatura lo que pasaba, es que cuando comparaban las orquídeas que a priori eran autótrofas con todos los grupos que eran todas las otras familias de plantas, lo que veían era que la abundancia de carbono 13 era siempre, en general, más elevada en orquídeas. Lo mismo pasa con el nitrógeno 15. El nitrógeno 15 también se puede usar como una medida para ver si la planta establece relaciones micorríficas o no. Entonces, lo que se veía en literatura era que siempre que se estudiaba la abundancia de isótopos, lo que se veía era que el carbono 13 y el nitrógeno 15 estaban más enriquecidos en las orquídeas. Entonces, hay un cuerpo de literatura cada vez más grande que está viendo que sí, que realmente las orquídeas son mixótrofas y no completamente autótrofas como se creía hace unos años. El problema, o uno de los problemas, entre comillas, es que la mayoría de estudios se hacen con orquídeas terrestres. O sea, con la mayoría de especies de orquídeas, que son epífitas, no se sabe, porque no se han estudiado, no se han estudiado y también el reclutamiento de micorrizas en epífitas es un poco menor. La abundancia de micorrizas en las raíces es un poco menor, así que cuesta más aislar y caracterizar y estudiar estos grupos. Pero seguramente, o yo pienso que veremos de aquí a un tiempo también literatura con los grupos epífitos siendo mixótrofos como tal. Y entonces he seleccionado dos estudios que me resultaron muy curiosos porque estudian esta mixotrofía. El primero es con Calypso bulbosa. Calypso bulbosa es una especie muy rara, porque en Europa tiene una distribución subártica, solo se encuentra en Escandinavia y en Rusia. Y es subártica, pero por ejemplo en otros sitios como en Estados Unidos o en Japón, la distribución baja hacia latitudes que son un poco más temperadas. Sí, es un género monotípico, solo hay una especie, pero bueno, creo que tiene 4 variedades, que en cualquier caso, siempre que se han estudiado normalmente, sí, se ha descubierto que su micorriza es una micorriza también bastante particular, que está en el orden de los auriculariales, y es un hongo xilófago, o sea, es un saprófito en condiciones muy frías, lo cual resulta curioso. En California, por ejemplo, se puede observar Calypso bulbosa creciendo con las secuoyas directamente en troncos de secuoyas muertas, lo cual resulta curioso. Pero estos investigadores lo que hicieron fue, o lo que básicamente descubrieron, es que en la misma población de Calypso, una población japonesa, encuentras especímenes que tienen raíces completamente distintas. Hay especímenes que tienen raíces coraloides, que podéis ver en la figura, en las imágenes de ella, y hay plantas que tienen raíces a priori normales, que son en las imágenes A y B. En las C y F podéis ver esos pelotones que mencionaba antes,
Los pelotones son muy, muy obvios cuando los ves a través del microscopio. Son unos ovillos muy grandes, muy grandes. A veces ocupan prácticamente toda la célula. Y muchas veces se pueden ver a simple vista. Si el porcentaje de colonización en las raíces es muy elevado, uno simplemente cuando está en campo es capaz de ver si la orquídea si tiene pelotones o no. Pero lo que decía, estos autores después lo que hicieron fue estudiar el carbono 13 y el nitrógeno 15 que estas plantas demostraban. El recuadro verde son los controles autótrofos, o sea, otras plantas del mismo hábitat. Podéis ver que tanto carbono 13 como nitrógeno 15 se encuentran en menor abundancia en los autótrofos. Después, el CB Roots es las plantas con raíces no coraloides y el CB Rhizomes es con las raíces coraloides. Y lo que podemos ver es que las plantas que tienen esos rizomas coraloides presentan a priori una abundancia relativa más elevada tanto de carbono 13 como de nitrógeno 15, lo cual resulta curioso el tener esa plasticidad dentro de la misma población. Y es que en verdad también calipso, por ejemplo, es una planta que en ex situ, en colecciones ex situ, básicamente no existe. Y no existe porque ya se sabía con anterioridad que era, o se asumía que era mixótrofa, porque muchas especies, todas las especies que son mixótrofas o que dependen sí, en gran medida de establecer, de micoheterotrofía, son muy difíciles de cultivar en general, así que no los ve representadas en colecciones ex situ. Sí. Y después hay otro estudio que también me pareció muy, muy, muy curioso, que es la compartimentación del carbono. Las orquídeas permiten estudiar una cosa que en la mayoría de plantas es prácticamente imposible, que es que hay especies a priori autótrofas o mixótrofas donde los ejemplares completamente albinos pueden sobrevivir y pueden vivir durante muchos años. Y están reportados en la literatura. Y, por ejemplo, estos autores lo que hicieron fue, en una población donde había cefaláncera, cefaláncera que es el grupo, es la tribu Neotii, y, por ejemplo, en España tenemos Limodorum, o bueno, en Europa, Limodorum, Epipactis, cefaláncera, etcétera, que pertenecen a este grupo. Pues estos autores vieron que había una población donde había cefalánteras albinas. Entonces, esa era una oportunidad para simplemente comparar qué diferencias había entre una planta albina y una planta normal. Y podéis ver, por ejemplo, a la parte derecha del plot están los controles autótrofos y después hay los dos casos, de albino y planta verde. Pero lo interesante es que no hay diferencia entre el almidón y la raíz en cuanto a carbono 13, entre albino y planta verde, pero sí que hay una diferencia entre las hojas de una planta verde y una planta albina. Eso quiere decir, o a priori se asume que quiere decir que las plantas o los rizomas de estas raíces, independientemente de que sea una planta albino o verde, dependen en mayor medida del carbono micoheterótrofo que las partes verdes. Y eso es bastante relevante en cuanto a la supervivencia, porque si pensamos qué significado ecológico puede tener eso, o sea, lo que podemos ver es que las estructuras de supervivencia, o sea, el tubérculo, especialmente cuando la orquídea está en reposo o no puede crecer por factores ambientales, etc. Quiere decir que a lo mejor se puede sustentar con carbono fúngico, mientras que todas las partes vegetativas, especialmente las inflorescencias, podrían sustentarse en mayor medida con carbono autotrófico. Lo que quiere decir que si
en ese año particular, en esa temporada particular, digamos, si es un mal año y por cierta razón no puede florecer, lo que sí podría es generar la estructura de supervivencia para el año siguiente. Sí, y esto, pues, sí, me parece muy interesante. Solo se ha demostrado con Cephalanthera damasonium. Creo que no se ha estudiado, o no soy consciente de que se haya estudiado con ningún otro grupo o con ninguna otra especie de orquídea, aunque sí que se han reportado ejemplares albinos en unos cuantos grupos. En Epipactis, por ejemplo, sí que se han reportado, y de hecho hay poblaciones de Epipactis que son completamente albinas. Y también se ha reportado en Europa en Goodyeara, que es otra subfamilia completamente distinta, es en Orchidoideae. Vale, entonces, una de las cosas que puede ocurrir con las orquídeas, considerando el tipo de relaciones que tienen tanto con polinizadores y con los hongos, es que si uno de los dos falla, o por cualquier motivo el hongo no está ahí presente o el polinizador no está ahí presente, es que la orquídea pues simplemente no pueda sobrevivir o no pueda desarrollarse o germinar. Entonces, claro, las dos casuísticas lo que generan es sí, este equilibrio que a veces puede ser un poco difícil para la conservación de estas plantas. Ostermayer en el 92 introdujo este concepto que se está usando últimamente bastante en las poblaciones de orquídeas, que es el concepto de poblaciones seniles, que son simplemente poblaciones donde la mayoría de individuos son adultos, pero no tienen reclutamiento de plántulas. Claro, o sea, lo que puede pasar, y después, en uno de los ejemplos que daré, después hay una especie, el Dendrophylax, que por ejemplo está en esta casuística. Y lo que pasa es que tú puedes tener poblaciones que a priori tienen muchísimos individuos, pero que no sean sostenibles a largo plazo y por lo tanto esa población pues está en riesgo de desaparecer. Especialmente en orquídeas donde tienes muchas veces endemismos que se encuentran sí, bueno, que tienen distribuciones muy, muy, muy reducidas. Esto pasa mucho, por ejemplo, en Madagascar tienen bastantes problemas con ciertos grupos porque no reclutan nuevos individuos y los que quedan simplemente son adultos que florecen y ya está. Y para poner un ejemplo que potencialmente podría ser una población senil es el Cypripedium calceolus en Reino Unido. Esta especie, que a nivel global es Least Concern, aquí en Reino Unido está críticamente amenazada. Y está críticamente amenazada básicamente por dos motivos. Y es que durante el siglo XIX se colectó, o sea, esta especie en Inglaterra, solo aparece en el norte, en Yorkshire, y bueno, históricamente estaba en las regiones contiguas a Yorkshire. Entonces, lo que pasó durante el siglo XIX es que al ser una flor muy característica, esta especie también la tenemos en los Pirineos, en Aragón y en Cataluña. Lo que pasó es que se colectó simplemente para tener en casa, para adornar o tener en cultivo, pero lo que sí, lo que diezmó la última población fue coger ejemplares de herbario. O sea, uno de los problemas que tuvieron es que los herbarios locales, que en Inglaterra... Bueno, básicamente los herbarios locales ingleses lo que querían era un ejemplar de Cypripedium y lo que hicieron fue colectar hasta que quedó uno. Literal, o sea, esto está reportado históricamente. Y entonces lo que pasó es que durante el siglo XX había ese ejemplar y a partir de ese ejemplar después encontraron algunos otros que eran genotipos salvajes que estaban en cultivo y entonces ahora mismo creo que hay 7 o 8 plantas originales y en los 80 se estableció un consorcio que se llama el Consorcio de Cypripedium calceolus,
que está formado por distintas organizaciones y empezó un programa de conservación con esta especie. Y básicamente este programa está liderado por Kew en cuanto al crecimiento in vitro y al estudio de las micorrizas, etcétera, etcétera. Y es un programa que empezó hace 25 años. Parte de mi segunda tesis de mi tesis secundaria de máster fue estudiar el crecimiento in vitro y toqué un poco, no mucho, las micorrizas de este grupo. Entonces, en Inglaterra, la planta que queda es en este tipo de bosque. Son bosques bastante básicos, o sea, de pH básico, con flora bastante característica. Y también se reportaron, y de hecho, hace no muchos años se descubrió que había una segunda planta en la naturaleza, una planta original, o que a priori no ha sido plantada en la naturaleza, que crece en un lapiaz, crece en un pavimento de caliza, que también es un poco inusual, porque aunque sí que en ciertas zonas, o sí que he visto reportes de Cypripedium calceolus creciendo completamente expuesto, no he visto yo reportes de Cypripedium calceolus creciendo en un lapiaz. Sí, y básicamente los dos hábitats pertenecen a un parque nacional, que es Yorkshire Dales, pero como podéis ver, el símbolo del parque nacional es una oveja, así que quiere decir, bueno, o sea, está muy manejado por los humanos y tiene mucha actividad de ovejas y vacas, por lo que conservar Cypripedium calceolus es un poco difícil, la verdad. Lo que yo hice durante mi tesis fue simplemente estudiar muestras de tierra de estos dos hábitats, muestras de tierra próximas a las dos plantas originales de Cypripedium que había, más muestras de un potencial sitio de reintroducción. Entonces, aquí os he puesto un hit tree simplificado. Pues simplemente fue un estudio de ver qué otus había clasificadas, aquí las podéis ver clasificadas hasta el rango de orden, y después con estas otus la idea es en el futuro, bueno, que no lo he mencionado, el problema que tiene Cypripedium calceolus en Reino Unido es que ni los ejemplares originales ni los ejemplares reintroducidos, que ahora hay unos cuantos centenares, quiero decir, no se pueden tocar y no se pueden estudiar directamente, cosa que me parece un poco rara. Pero el comité, una de las reglas del comité es no usar esas plantas para estudiar. Entonces, lo único que se puede hacer es traer plantas de Europa. Y la idea es intentar identificar potenciales grupos de hongos que podrían ser potencialmente micorrizas de las orquídeas y después comparar directamente con hongos que sí que sean directamente aislados, que sean endófitos o que sean aislados de la rizosfera de Europa continental. Entonces, el estudio principal fue comparar los distintos sitios. Aquí cada nodo, bueno, distinto color quiere decir que hay más abundancia de un nodo en un hábitat que otro. Aquí tenéis la comparación a pares. Y una de las cosas interesantes que me pareció más interesante es en el lapiaz, por ejemplo, hay una representación bastante significativa de saprófitos que consumen excrementos, lo cual, tiene cierto sentido, pero también es bastante relevante porque quiere decir que esa planta que crece en el lapiaz, que crece entre una de las grietas, está protegida de esas ovejas y esas vacas que pasturan el sitio. ¿Qué más? Y después también, hablaré un poco más de esto a posteriori. Pero las ectomicorrizas
también eran muy abundantes, pero sobre todo eran abundantes en la zona de bosque, no en las zonas de la piaz. Y uno de los estudios que me parecen más relevantes, porque normalmente cuando se han estudiado las micorrizas de hongos, solo se estudian o los endófitos o se hace simplemente se hace metabarcoding de lo que sea, pero normalmente se los estudian los endófitos. Y nunca se han estudiado, o yo nunca había visto un artículo donde estudiaban los endófitos, tanto de un potencial árbol con una potencial orquídea. Porque si lo que conecta, o sea, si la micorriza de la orquídea es un hongo que establece ectomicorrizas, lo que quiere decir también es que al final el carbono que el hongo le pasa a la orquídea no viene del hongo, viene del árbol. Y estos autores lo que vieron es que normalmente Cypripedium resine, que es un Cypripedium americano, es una especie americana, normalmente ocurría alrededor de ejemplares de fresno. Y entonces lo que hicieron simplemente es coger muestras de raíces, tanto de orquídea como de fresno, y estudiar qué hongos estaban ahí. Y, por ejemplo, aquí en esta tabla, la parte A quiere decir, sí, estos de aquí son surface sterilized. Lo que se hace normalmente es cuando solo quieres estudiar la endosfera, solo quieres ver los endófitos, pues se esteriliza la superficie de las raíces. Y cuando también se quiere estudiar la rizosfera, no se esterilizan la superficie de las raíces, que es la figura B. Entonces compararon, pues la primera columna es fresno sin orquídea, la segunda es fresno con orquídea, la tercera es orquídea con fresno y la última es orquídea sin fresno. Y entonces compararon, pues, qué se encontraban o qué grupos se encontraban tanto en un grupo como en los otros. Y, por ejemplo, los grupos principales que se encontraron fue Cadófora, que es un endófito muy frecuente en plantas, pero después hay ectomicorrizas como las tomentelas, que creo que es Telephoraceae. Tomentelas, teléforas también son un grupo que aquí no aparecen en la figura, pero que bueno, son bastante frecuentes de encontrar. Y también podéis ver aquí Glomus dominicia y Rhizophagus, que son que establecen micorrizas arbusculares. Y finalmente Piricularias, que también es bastante frecuente cuando se estudian endófitos, que es encontrar patógenos. Y claro, aunque este estudio lo que no establece es qué tipo de relación o si hay una relación entre el árbol y la orquídea, o sea, si ese hongo lo que hace es conectar los dos, lo que establece es que hay grupos que potencialmente podrían conectar los dos. Y esto también es bastante relevante, porque para Cypripedium como género, incluyendo Cypripedium resine, el grupo de micorrizas principal no es ninguno de estos, es Tulasnela. Y ahora hablaré por qué estos autores no incluyeron Tulasnela. Pero esto es relevante también porque normalmente todos estos grupos se obvian un poco y solo se estudian las micorrizas principales, pero todos estos grupos también podrían tener potencialmente un papel muy importante en la ecología. Y solo ha sido en los últimos 2 o 3 años cuando he empezado a ver artículos que realmente les dan más importancia a los endófitos que se encuentran en las orquídeas. Así que supongo que de aquí, bueno, en el futuro veremos más artículos de este tipo. Sí, y simplemente mencionar que lo que me resulta bastante curioso de todo esto es, por ejemplo, hay como 2 tipos de estudios. Los que son más referentes la germinación de orquídeas, y entonces lo que pasa es que los protocolos usuales, los métodos tradicionales para aislar estas micorrizas, que están optimizados en verdad para Ceratobasidium y para Tulasnela, no permiten que otros endófitos que potencialmente también puedan tener un papel relevante se puedan cultivar. Eso también te da, bueno, el problema en verdad, los hongos ectomicorríficos dan muchos problemas para ser cultivados. Por ejemplo, Sebacina, pues
sí, es prácticamente imposible, o nadie ha desarrollado un protocolo para estudiar esto. Así que sí, hay un sesgo contra eso. Por otro lado, por lo general, después de sí, los aislados, después de ser caracterizados, normalmente se secuencian las ITS. Y ya está. Todos los que son grupos no tradicionales se dejan apartados y no se estudian con más detalle, por lo que potencialmente te estás perdiendo ahí cosas que podrían ser muy interesantes. Y por otro lado, los estudios de metagenómica, que generalmente son de ecología, permiten identificar a los endófitos y a las micorrizas, pero en verdad no son informativos para identificar micorrizas que medían la germinación. Y por otro lado, y volviendo con el artículo anterior, ha habido un problema en la literatura, que es que Tulasnelaceae, que es probablemente el grupo principal de micorrizas de orquídeas, no se puede amplificar utilizando los primers normales de ITS. Entonces, cualquier estudio que quiera identificar Tulasnelaceae tiene que usar primers específicos para ese grupo. Y eso lo que ha creado es un sesgo en la literatura y, por lo tanto, este grupo en general no se ha reportado. Es más a partir de ahora, o en los últimos años, cuando se ha empezado a reportar un poco más Tulasnelaceae. Claro, pero la pregunta es, ¿y qué ventajas tiene disponer de micorrizas de orquídeas para cultivo? Porque si vemos en general cómo se germinan las orquídeas, muchas pueden germinar in vitro sin presencia de micorrizas y germinan muchas con cierta facilidad, que es lo que conocemos como germinación asimbiótica. Es simplemente usar un medio que sea mínimamente rico en nutrientes y en azúcares simples, ya sea glucosa o sucrosa o similar. Y sí, muchas especies germinan muy rápidamente, pero hay excepciones. Y una son las semillas que son muy lignificadas. Y, por ejemplo, en la foto tenéis semillas de vainilla. La vainilla, como ejemplo, no es el mejor porque tiene semillas bastante distintas de todas las otras de orquídeas. Son muy duras, están extremadamente lignificadas, que es una cosa bastante infrecuente, en verdad, pero son un buen ejemplo. Y entonces los protocolos, no hay muchos protocolos, pero los que se han desarrollado para germinar vainilla involucran tratamientos que son muy, muy agresivos. Por ejemplo, hay uno en literatura que es una solución de lejía que muchas veces ya se usa para esterilizar la superficie de semillas de orquídea, pero solo se usa durante pocos minutos. Aquí en este estudio, por ejemplo, utilizan 90 minutos de esterilización y también para degradar esa lignina en vainilla. Eso también ocurre en Cypripedioides, por ejemplo, Cypripedium y Paphiopedilum también están bastante lignificados, no al mismo nivel que vainilla. Pero el hecho que la semilla esté lignificada la hace hidrofóbica, por lo que nada puede permear dentro y por lo que, pues, en general no germinan in vitro. La otra casuística es que las semillas desarrollen dormición, que es bastante habitual. Las semillas de orquídea acumulan la fitohormona ABA, bueno, como otras semillas. Y sí, y eso hace desarrollar la dormición, por lo que, por ejemplo, en Cypripedium ocurre, y eso quiere decir que si tú tienes semillas maduras de Cypripedium, es muy difícil que germinen bien, o si germinan en una proporción muy baja. Entonces, las soluciones son diversas. La primera que ya he mencionado un poco es optimizar el protocolo, por ejemplo, escarificación, que se podría usar un ácido, lejía o lo que sea, que degrade un poco esa testa lignificada. El método usual es usar cápsulas inmaduras, que en orquídeas, en el desarrollo del embrión y la semilla, hay una de las cosas que ocurren es que el embrión madura antes que la semilla. Y hay un momento en el que tú puedes tener un embrión maduro, pero que aún no haya acumulado ABA y haya formado la lignina. Entonces, esas semillas o esas cápsulas inmaduras se pueden usar
para básicamente evitar la dormición y así también favorecer la germinación in vitro sin micorrizas. Pero la solución ideal, en verdad, es utilizar las propias micorrizas, porque si ellas mismas, o sea, los hongos, pueden penetrar dentro de la semilla y así iniciar todo el proceso de germinación. Y aquí, por ejemplo, un ejemplo con Dendrophylax, y Dendrophylax es una de esas poblaciones. Dendrophylax es críticamente amenazada y Lindenia y la especie como tal se encuentra en Florida y en Cuba. Solo hay 2 poblaciones prácticamente. Y entonces este grupo americano lo que hicieron fue comparar la germinación simbiótica con la germinación asimbiótica. En negro, por ejemplo, tenemos la germinación simbiótica usando un aislado de Ceratobasidium, que no se aisló de Dendrophylax, sino del género hermano, que es Campylocentrum. Y sí, ese Campylocentrum también tiene una distribución que se solapa con la especie esta de Dendrophylax. Y casualmente también es una planta afila. En las orquídeas es, creo, el único grupo donde tienes epífitas que son afilas, con lo cual es bastante curioso. Pero bueno, pues en negro tenemos el Ceratobasidium de Campylocentrum, en rojo el Ceratobasidium germinación simbiótica usando Ceratobasidium del propio Dendrophylax. El OM control es simplemente que el medio que se usa para la germinación simbiótica es un medio que se basa en avena, simplemente avena de supermercado prácticamente. Y la avena esa puede contener ciertos azúcares libres, así que es normal encontrar una germinación residual usando simplemente el medio de avena sin ningún tipo de hongo. Y finalmente el P723 en amarillo es el medio asimbiótico, que es el medio rico en nutrientes. Y como podemos ver aquí, usar una cepa que pueda mediar bien la germinación te da una ventaja importante en cuanto a niveles de germinación. Y podéis ver también que a las 10 semanas la proporción de germinación baja, que es una cosa un poco rara. Y eso Hola, simplemente... Arnau, Ay, perdón. discúlpame un segundito. Sí, dime, No es dime. que tenemos más o menos que ir ajustándonos al tiempo para dejar Ah, unos vale, 25 perdón. segundos, Vale, ya entonces acabo, pasa. ya estoy acabando. Vale, perfecto, gracias. Vale, gracias. Sí. Sí, lo que decía es simplemente que no, a veces los hongos... Uy, perdón, que he quitado... A veces los hongos lo que pueden hacer es también degradar, no degradar, sino digerir esas orquídeas, esas semillas de orquídeas. Y después tengo otro, perdón, la que he liado. Y después tienes otro ejemplo que es exactamente lo mismo, pero es usando una planta de Madagascar. Y podemos ver el P666D8, que es la germinación asimbiótica, que da unos porcentajes de germinación que son completamente distintos a los porcentajes que podríamos tener usando aislados de las plantas. Y finalmente, no solo afecta la germinación simbiótica a la proporción de semillas germinadas, sino que también acelera el desarrollo de los embriones. Y podemos ver, por ejemplo, en rojo, que a las 10 semanas hay un porcentaje de seedlings, de plántulas, que ya están en el estadio 4, mientras que usando el medio asimbiótico, que es el amarillo, esa proporción está mucho más ralentizada y se encuentran muchas plántulas en estadios anteriores. Y finalmente, una cosa que me parece muy interesante es que para cualquier planta microheterótrofa, sea orquídea o no, el cultivo es muy difícil, pero hay 2 grupos japoneses que lo han conseguido con Epipodium roseum y con especies de Gastrodia. Y claro, la representación en colecciones ex situ de estos grupos es prácticamente inexistente, así que me parece muy interesante que haya grupos que estén estudiando o que estudien este tipo de relaciones. Y finalmente, las conclusiones o los takeaways. El primero es que la singularidad trófica de las orquídeas es muy interesante y la mixotrofía, o sea, el poder obtener carbono tanto de fotosíntesis como de hongos,
me parece muy interesante para esta familia y también les da una ventaja evolutiva. Por ejemplo, eso quiere decir que pueden colonizar sitios muy sombríos, por ejemplo, donde la autotrofía no podría ser suficiente para sobrevivir. Y, por último, simplemente decir que salvaguardar el germoplasma micorrícico es muy importante, no solo para comprender la ecología, sino también para desarrollar esos programas de conservación. Sí, aquí finalmente la bibliografía, si estáis interesados. Y sí, esto es todo. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Arnau, por esta charla tan interesante. ¿Preguntas, por favor? Eso. Podéis hablar por el micrófono o ponerlas en el chat y las leemos. Hola, yo tengo varias preguntas, pero bueno, voy a intentar simplificar. Enhorabuena por la charla, me parece un tema, la verdad, súper interesante, del que la verdad yo al menos había oído hablar muy poquito de esto del micoheterotrofismo. Básicamente me enteré un poquito con lo que me fuiste contando en Q y me parece un tema súper interesante. Y un poco quería preguntarte hasta qué punto el tema de la gran diversificación de las orquídeas puede tener que ver también con estas relaciones de simbiosis con hongos, más allá, por supuesto, del tema de los síndromes de polinización. ¿Qué opinas tú a este respecto? Pues seguramente. Dale. Bueno, responde y luego te hago alguna otra. No, yo creo que sí. Hay muchos grupos que son completamente micoheterótrofos, así que supongo que se desarrollaron a partir de un ancestro común que simplemente saltó a la micoheterotrofía completa. Pero también tienes muchos grupos, por ejemplo, en Cymbidium, que es una planta que muchos o algunos de vosotros seguramente tengáis en casa, que es relativamente frecuente. En Cymbidium, por ejemplo, que es un grupo que a priori es autótrofo, hay una o dos especies que son completamente micoheterótrofas, que han hecho el salto ese. Así que supongo que sí que hay cierta diversificación causada por esa micoheterotrofía. Claro, como que a lo mejor especies diferentes que comparten un mismo síndrome de polinización podrían haber especiado al establecer distintas simbiosis o, bueno, no sé hasta qué punto realmente ha podido ser un factor interesante o no en la aceleración en las tasas de diversificación. No, muy interesante la pregunta, Sara. Aprovecho también para darte las gracias por haber captado a Arnau para que cuando estuviste en Q, para que se animara a dar un café sistemático. Y de hecho yo estaba también pensando sobre lo que te he preguntado cuando Arnau ha hablado de las ericas, porque como sabéis tienen una radiación brutal, por ejemplo, en el Cabo, y también estaba pensando si podía haber ayudado este tema de la asociación con micorrizas a esa diversificación tan fuerte. Supongo que sí. Las ericas son muy interesantes porque es un grupo que, como has dicho, en las provincias del Cabo, pues la diversidad es brutal, aunque bueno, ericáceas supongo que se encuentran en todo el mundo. ¿Qué iba a decir? Ah, sí, el problema de las ericáceas también es el estudio, por ejemplo, no se encuentra en colecciones ex situ. Hay muchas especies que simplemente el cultivo es casi imposible y seguramente también es, por el hecho de que sean mixótrofas. Sara, ¿querías preguntar algo más? Yo si no tengo Sí. aquí un par de preguntitas también en la recámara. Pues mira, una de las preguntas que me ha surgido es cuando estabas hablando de las orquídeas epífitas, mencionabas que hay muy poco estudiado respecto a las posibles relaciones con organismos fúngicos y me ha surgido un poco la duda de cómo, o si realmente está documentado o no, las raíces aéreas de estas orquídeas epífitas pueden realmente establecer simbiosis y realmente el hecho de que, claro, al estar tan expuestas al aire, no sé hasta qué punto... Sí, el hongo tiene dificultades a la hora de establecer esa simbiosis.
Y yo, o sea, una de las cosas, por ejemplo, Dendrophylax solo crece en ciertos árboles. Así que yo creo que los hongos que requieren para la germinación son hongos que solo pueden establecerse pues, en los taxodiums esos del hábitat ese concreto. Las epífitas, el problema que tienen es que, o sea, epífitas, que los miembros se engloban en la subfamilia Epidendroide, el problema que tienen es que la densidad de colonización es mucho menor que en otros grupos en general. Por ejemplo, en Orquidoide es bastante normal encontrar plantas que tienen raíces completamente ocupadas por los hongos, mientras la colonización en las epífitas de Epidendroide es muchísimo menor. Y a veces también simplemente la morfología de las raíces hace bastante complicado aislar cualquier endófito. Por ejemplo, tienen epidermis que son muy duras y normalmente cuando se hace este tipo de cosas a veces es un trabajo bastante minucioso. A veces el seccionar raíces y ver el nivel de colonización y el hecho de tener una epidermis que sea muy difícil de cortar también dificulta después la extracción. Vale, vale. O sea, que el hecho de que estén poco estudiadas es por las dificultades un poco metodológicas asociadas. Bueno, creo que las dificultades metodológicas y también el bias de los grupos que estudian esto, que básicamente son grupos europeos, americanos o australianos. Entonces, las orquídeas americanas de Estados Unidos, las orquídeas europeas y las orquídeas australianas, pues están sobre representadas en la literatura, mientras que todas las otras, pues casi no existen. Vale, genial, gracias. Y ya por último, simplemente preguntarte si estáis implementando estas técnicas de germinación simbiótica en Kew, cómo vais un poco de avanzados, si está más en fase experimental o realmente lo estáis ya aplicando. No, o sea, muchas veces el problema es encontrar, o sea, en una de las primeras diapositivas donde se veía que a veces el protocormo y el individuo adulto reclutan micorrizas distintas. Muchas veces el problema es que en campo, si tú quieres una micorriza que se pueda usar en germinación, quiere decir que tienes que encontrar una plántula en estadios muy iniciales. Y eso a veces es muy, muy, muy difícil. Porque simplemente no las encuentras. Aprovechando esta pregunta que te hace Sara, yo tenía una curiosidad sobre, ya centrándonos más en tu labor en las colecciones vivas, Sí. sobre la problemática que tenéis con la floración y fructificación de orquídeas y demás, porque todos sabemos que en muchos casos los polinizadores son súper específicos y como es en los jardines botánicos, pues no vas a encontrar esos polinizadores. Quería que comentaras un poco si producen bien semillas, hacéis polinizaciones manuales o cómo hacéis. Sí, no. Polinización manual en general, a que no sean grupos que tienen flores muy pequeñas como muchos pleurotálidos, en general se puede hacer y es relativamente fácil. A veces tienes el problema que las orquídeas, lo que es el selfing, pues no les gusta demasiado. Así que a que no tengas otro clon, no puedes polinizar. Pero en general no da muchos problemas polinizar. Lo que sí, por ejemplo, que en colecciones es curioso es que tienes especies que tienen un comportamiento un poco de mala hierba, que eso es bastante inusual, porque en las orquidáceas que a priori requieren de las micorrizas, bueno, de establecer esas micorrizas, el poder encontrar especies que germinen con hongos que están aquí en la colección, que a saber de dónde vienen, pues me resulta curioso. Y, por ejemplo, hay una especie en concreto, soy una especie, me consta solo de una, que se conoce, no se ha reportado en literatura, pero se conoce en colecciones que simplemente germina y se establece como una mala hierba. Y, por ejemplo, esa orquídea, ¿por qué ha desarrollado eso? ¿Por qué tiene ese generalismo, entre comillas? O ese potencial generalismo de reclutar una variedad increíble de hongos, ¿sabes? Porque en colecciones ex situ americanas de Europa continental, la de aquí, todos tenemos esa misma especie. O sea, solo es esa especie que se establece, ¿sabes? Como en mala hierba. Y eso a mí me resulta muy curioso.
Y luego tenía otra pregunta que más bien era una curiosidad sobre el prensado de orquídea. Aquí que ya sabemos que es muy frustrante en general esto de la pérdida de color, por ejemplo, con la especie del género Ophrys aquí en la península ibérica, que las prensas y se ponen completamente negras. ¿Qué nos puedes contar sobre eso? ¿A qué se debe? Pues no sabía que Ophrys se ponía negra. ¿Pasa con otras orquídeas en general? O sea, la pérdida de color en los especímenes de herbario de orquídea es generalizada, ¿no? Bueno, sí, yo nunca he visto un espécimen de herbario de orquídea con color en la flor, creo. Nunca. Yo creo que el color en general no es uno de los rasgos principales para identificarlas. Así que supongo que nunca ha dado demasiados problemas. Lo que sí que da problemas al prensar a veces es que una de las estructuras principales para la identificación está en el labelo, el pétalo este modificado que tienen las orquídeas. A veces tiene una estructura que se llama el callo, se llama callus, y cuando se prensa esa estructura se pierde. Así que muchas veces lo que tienes que hacer es hidratar flores de especímenes para poder estudiar e identificar esas plantas. Y a veces es bastante difícil. Y, por ejemplo, Ophrys es un grupo muy complicado. Y lo mismo pasa con Dactylorhiza y con otros grupos que hibridan muy fácilmente, que después hay unas gradaciones de hibridación brutales y el poder identificar a esta especie son complejos, sí, complejos de híbridos. Pero identificar Ophrys yo creo que es en general complicado. Sí, y de hecho, hace no muchos años aquí unieron, ¿no? Básicamente tienes el complejo de, yo qué sé, el complejo de Fusca, el complejo de Lutea, ¿no? Y todas esas, yo qué sé, decenas de especies tradicionales, yo creo que no se usan demasiado últimamente. Sí, hace poco creo que salió un artículo que decía que el número de orquídeas que había en Europa que afectaba como 10 distintas y en otros tratamientos hay cientos. O sea que está claro que la taxonomía de ese grupo es compleja. ¿Tenemos alguna pregunta más? Javier Fuerte está escribiendo. Vale. Mientras tanto, vale, parece que vamos a tener alguna pregunta en el chat. Mientras tanto, para ir cerrando la sesión, quería recordar a los asistentes que el día 15 de diciembre tenemos el expreso sistemático en el que invitamos a estudiantes a que presenten sus trabajos fin de grado y fin de máster. Y recordaros que el plazo está todavía abierto para presentar propuestas, pero acaba hoy. Así que los que se lo están pensando, que se animen y lo soliciten. Bueno, puedes leer el chat, ¿no, Arnau? Sí, sí, sí. Vale, perfecto. Sí, creo que. Bueno, en cualquier caso, muchas gracias otra vez por invitarme. Sí, me ha hecho mucha ilusión, la verdad. Estupendo, muchas gracias a ti, porque la verdad que Sara tiene razón. Esto nos pilla muy de refilón a todos y es completamente nuevo. Hemos aprendido un montón con tu charla. Gracias. Pues nada, si no hay ninguna pregunta más, creo que lo podemos dejar aquí. Gracias de nuevo a todos por vuestra asistencia y hasta el próximo Café Sistemático. Gracias, Arnau. Muchas gracias.